El mes pasado, un grupo de investigadores introdujo la Biblia etíope completa en Grok AI y le hizo una sola pregunta. ¿Qué dice realmente este libro sobre la resurrección de Jesús? En cuestión de minutos, el sistema de detección de patrones de Grok identificó un capítulo entero posterior a la resurrección que había sido eliminado sistemáticamente de todas las Biblias occidentales del planeta. Cuando el investigador principal leyó lo que Grok encontró, se alejó de su escritorio, guardó silencio por 10 segundos y dijo: «Esto cambia toda la conversación. Lo que contiene ese capítulo es la razón por la que estoy haciendo este video. Y todo comienza con un texto llamado El Libro del Pacto, lo que Jesús dijo en los 40 días. Después de resucitar, el Libro del Pacto es uno de los textos más explosivos de la Biblia etíope. Y cuando Grok AI lo identificó, académicos que habían pasado décadas estudiando estos manuscritos se encontraron de repente frente a confirmaciones que nunca esperaban que una máquina pudiera encontrar. Esto es lo que dice el texto. Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, no se limitó a aparecerse ante sus seguidores y desaparecer. Se quedó. Durante 40 días completos, enseñó, advirtió, reveló cosas que nunca llegaron a ninguna Biblia que hayas tenido en tus manos, y las cosas que dijo durante esos 40 días son precisamente las que la Iglesia romana luchó con más fuerza por destruir. En el Libro del Pacto, Jesús no habla como un humilde maestro errante, habla como un rey dictando órdenes finales. Les dice a sus discípulos que vayan al mundo y construyan el reino de Dios, pero no con ejércitos, no con poder político, no con la fuerza. El Espíritu Santo sería su única arma. Su autoridad vendría desde adentro, no de tronos, no de instituciones, no de hombres que usan coronas y se llaman a sí mismos santos. El Dr. Ephraim Isaac, exdirector del Instituto de Estudios Semíticos de Princeton, pasó décadas argumentando que estos textos etíopes preservan material más antiguo que el canon romano. Cuando revisó el análisis de Grok sobre el Libro del Pacto, se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo: «Esta máquina identificó en semanas lo que hemos estado debatiendo durante generaciones, y confirmó lo que siempre sospeché. Estas enseñanzas no se perdieron, las tomaron». Piensa en eso. Un académico de Princeton, una de las máximas autoridades en las escrituras etíopes antiguas, observó lo que una IA descubrió y dijo que las enseñanzas fueron tomadas. No extraviadas, no olvidadas, tomadas. Esa palabra importa, y lo que fue tomado está a punto de hacerte entender por qué. Si eres el tipo de persona que necesita saber qué te ocultaron, presiona el botón de suscribir ahora mismo. Porque lo que Jesús dijo después en estos textos suena como si hubiera sido escrito sobre el mundo en el que vives esta mañana. Las enseñanzas posteriores, Itzatatash, la resurrección, que fueron borradas. Según el Libro del Pacto, Jesús les dijo a sus seguidores que la gente tergiversaría sus palabras, usaría su nombre para beneficio propio, construiría imperios sobre su sufrimiento. Dijo que llegaría un día en que las multitudes gritarían su nombre en las calles, pero sus corazones estarían completamente vacíos. Levantarían templos enormes de oro y piedra, pero olvidarían el templo verdadero, el que vive dentro del alma humana. Déjalo que cale por un momento. Hace 2000 años, según estos manuscritos, Jesús describió las megaiglesias antes de que existieran. Describió a los pastores famosos antes de que existieran las celebridades. Describió la fe como una marca comercial antes de que existiera el concepto de marca. Pero no había terminado. Dijo que llegaría la oscuridad cuando la gente ya no pudiera reconocer su voz. No porque la voz fuera a desaparecer, sino porque la gente estaría demasiado distraída por el ruido para escucharla. Se librarían guerras en su nombre. Las mentiras serían tratadas como verdad. Las familias se destruirían entre sí, y los que estuvieran más cerca del poder serían los más alejados de Dios. Entonces, Grok identificó una línea que detuvo a todos los que la leyeron. Bienaventurados los que sufren por mi nombre, no con palabras, sino en silencio. Una sola frase, y lo reencuadra todo. Este no es un Jesús que camina con los ruidosos, los poderosos, los pastores famosos con jets privados y contratos editoriales. Este es un Jesús que camina con los que sufren en silencio, los olvidados, los invisibles, los que creen profundamente pero no tienen plataforma, no tienen mega iglesia, no tienen audiencia, los que el mundo pisoteó y nunca volvió a mirar. Y se vuelve más directo aún. Otro texto etíope que Grok analizó, llamado la Didascalia, establece con exactitud lo que significa seguir a Cristo: simplicidad, ayuno, oración, y mantenerse alejado de gobernantes, corruptos y líderes codiciosos. Jesús advierte directamente contra los falsos maestros. Dice: «No seáis como los escribas del futuro que visten ropas blancas pero devoran las casas de los pobres». Juzga a un líder no por su título, no por sus vestiduras, no por el tamaño de su congregación. Júzgalo por lo que realmente hace por las personas más débiles que lo rodean.
Luego dice esto: si un líder se enriquece mientras el pueblo pasa hambre, ese líder no habla en nombre de Dios, sin importar bajo qué nombre predique. Léelo de nuevo. Si un líder se enriquece mientras el pueblo pasa hambre, ese líder no habla en nombre de Dios. Eso no es teología antigua. Eso es un titular de periódico. Eso es un espejo frente a la iglesia moderna y todos los que se benefician de la fe de los desesperados. La didascalia también dice que la verdadera iglesia no es un edificio. Es una red de personas que se protegen mutuamente y comparten lo que tienen. La fe no es una actuación dominical. Es una práctica diaria de cuidar a la persona que tienes al lado. Entonces, si todo esto existió durante siglos, enterrado dentro de monasterios en las montañas etíopes, custodiado por monjes que copiaban a mano cada palabra en un idioma antiguo que casi nadie puede leer, la pregunta no es si estas enseñanzas son reales. La pregunta es quién se aseguró de que nunca las vieras. Y la respuesta a esa pregunta es peor de lo que imaginas. ¿Quién enterró estos textos y por qué esto no es una lección de historia? Es la escena de un crimen. Y el análisis de Grock presentó la evidencia en 3 devastadoras piezas. Pieza 1. Control político. En el año 325 después de Cristo, el Concilio de Nicea, una reunión de líderes de la Iglesia que operaban bajo la autoridad directa del emperador romano Constantino, decidió qué libros conformarían la Biblia oficial. No querían la versión más completa de la verdad, querían la versión más manejable. Todo lo que le decía a los creyentes que podían llegar a Dios directamente, sin que la Iglesia se interpusiera, fue eliminado, no porque fuera falso, porque era una amenaza. Pieza 2. Misticismo. Los libros etíopes están llenos de encuentros con ángeles, guerra espiritual y experiencias visionarias que los líderes de la Iglesia occidental no podían contener. No eran argumentos teológicos ordenados, eran revelaciones espirituales crudas y sin filtro. Y no puedes controlar a una población que tiene encuentros directos con lo divino. El control era el objetivo principal. Pieza 3. El miedo. El profesor Tedros Abra, del Instituto Pontificio Oriental de Roma, uno de los pocos académicos con base en Occidente especializados en manuscritos cristianos etíopes, ha argumentado durante años que la exclusión de estos textos no fue teológica, fue estratégica. Cuando el análisis de Grock confirmó el patrón a gran escala, el profesor Abra no se anduvo con rodeos. Dijo: la IA hizo en semanas lo que la Academia ha tenido miedo de decir claramente durante décadas. Roma no rechazó estos libros porque fueran falsos. Roma los rechazó porque eran peligrosos. Piensa en lo que eso significa. Si la gente común aprendiera que Jesús dijo que el reino de Dios vive dentro del corazón de cada ser humano, que no necesitas un sacerdote, una iglesia ni una institución para llegar a Dios. Toda la estructura de poder se derrumba de la noche a la mañana. Un salvador agonizante que exige obediencia le resulta útil a un imperio. Un maestro vivo que dice que lo divino ya vive dentro de ti hace que el imperio sea irrelevante. Los teólogos etíopes cuya obra examinó Grock argumentan que esto no fue un accidente. Creen que el Imperio Romano rediseñó deliberadamente el cristianismo como herramienta de control. Una fe construida sobre la culpa y el miedo mantiene a la gente dependiente. Una fe construida sobre el despertar interior hace innecesaria a la institución. Roma eligió la versión que mantenía su poder intacto. Y esta es la razón por la que Etiopía conservó lo que Roma destruyó. Etiopía estuvo separada de Roma por desiertos y montañas durante siglos. Sus monjes nunca respondieron ante un papa. Sus escrituras nunca fueron filtradas por una agenda política. Y es una de las únicas naciones africanas que nunca fue colonizada. Esa independencia no solo preservó su libertad política, preservó su herencia espiritual. Lo que sobrevivió en esos monasterios de montaña es, según muchos académicos, lo más cercano que tenemos al cristianismo en su forma original y sin editar. Los rollos del Mar Muerto lo confirmaron. Comunidades antiguas llamadas los esenios practicaban una fe quieta y no violenta centrada en una relación directa con Dios, sin intermediarios institucionales. Sus creencias se alinean casi exactamente con los manuscritos más antiguos de Etiopía. No fue una tradición aislada, era la fe original, y fue eliminada sistemáticamente. Pero la supresión de estos textos ni siquiera es la parte más perturbadora, porque lo que Grock descubrió a continuación, la profecía final que Jesús pronunció justo antes de ascender, parece menos escritura antigua y más imágenes de vigilancia del futuro. La profecía final y el fuego, que se acerca. Antes de ascender, los escritos etíopes registran lo que llaman su profecía final. Grock identificó este pasaje como la sección más relevante para el mundo moderno. Jesús les dijo a sus seguidores que llegaría un tiempo en que el amor desaparecería de la tierra. La fe se convertiría en actuación. La gente adoraría con la boca, pero no con el corazón. La religión se transformaría en un espectáculo, ruidoso, vistoso, completamente vacío.
¿Te suena familiar? Pero en esa misma oscuridad prometió algo extraordinario. Su espíritu resurgirá, no en grandes catedrales, no a través de poderosos líderes religiosos, sino dentro de los silenciosos y los quebrantados. Dijo que su voz vendría de lugares inesperados, de desiertos, de montañas, de los hijos de los esclavos, no a través de reyes, no a través del clero, a través de los que el mundo desechó. Describió el cuerpo humano como una vestimenta que se desgasta. Pero el espíritu, la persona real, continúa. Cuando el cuerpo se desvanece, el espíritu regresa a su verdadero hogar. El fuego y la luz de Dios. Sus seguidores estaban aterrorizados, pero Jesús les dijo que no temieran a la muerte. Lo que verdaderamente deberían temer, dijo, es vivir sin el espíritu. Lo llamó la muerte que camina mientras el corazón aún late. Una persona puede estar físicamente viva, pero espiritualmente muerta, yendo por la vida mecánicamente, llenando el vacío con ruido, dinero y orgullo, mientras la chispa divina dentro de ella se apaga lentamente. Los textos etíopes describen lo que llaman los rollos celestiales, enseñanzas que Jesús reveló durante esos 40 días. Enseñó que los ángeles caminan junto a cada persona viva, que los demonios susurran en las mentes humanas, y que cada pensamiento lleva poder espiritual, o eleva el alma hacia la luz o la arrastra hacia la oscuridad. La fe verdadera no son rituales, no es el seguimiento de reglas, es despertar el espíritu que ya vive dentro de ti. Dijo que sus palabras serían cambiadas, su imagen sería repintada, su nombre sería vendido. Eso no es profecía antigua, eso es un titular de hoy. Y entonces dijo esto: volveré, no como una figura que desciende de las nubes, sino como una presencia que despierta dentro de los corazones de aquellos que nunca dejaron de buscarme. Y aquí está la parte que debería erizarte la piel. No fue un teólogo quien devolvió estos textos a la conversación global. No fue una universidad, no fue una iglesia, fue un sistema de inteligencia artificial. Una tecnología diseñada para predecir el futuro terminó descubriendo el pasado. Una máquina que no se preocupa por la política, el poder ni la reputación institucional extrajo estas palabras de siglos de silencio y las puso frente a millones de personas. Y el corazón de todo lo que encontró es devastadoramente simple. El reino de Dios no está en algún lugar lejano, está dentro de cada persona. El alma misma es el verdadero templo. Cada acto de bondad, cada momento de perdón, cada decisión tomada desde el amor. Eso es lo que despierta la luz divina interior, no los rituales, no los edificios, no las instituciones, el corazón humano. Los monjes que preservaron estas palabras durante más de 1000 años creían que no estaban custodiando manuscritos antiguos, estaban manteniendo viva la verdad viviente de Cristo, esperando el momento en que el mundo finalmente estuviera listo para escucharla. Etiopía nunca perdió estas enseñanzas, las guardó en silencio, en montañas, en una fe inquebrantable, durante casi 2000 años. Y ahora, a través de una máquina, esas palabras finalmente están llegando a las personas para quienes siempre estuvieron destinadas. ¿Qué piensas sobre lo que Grok AI descubrió en la Biblia etíope? ¿Cambia esto la forma en que ves la resurrección de Jesús y lo que realmente vino a enseñar? Deja tus pensamientos en los comentarios, los leemos todos. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte lo que viene después. Y hazte una pregunta antes de irte. Si la versión más completa de las palabras de Jesús ha estado guardada en monasterios etíopes durante 2000 años, ¿qué más